palabra. Ya oramos por este estudio y vamos a comenzar entonces la porción que sigue, ¿verdad? De nuestra oración del Padre Nuestro. Vamos al versículo 10. Hoy voy a intentar cubrir 2 versículos porque nos come el tiempo, hermanos. Versículo 11 y 12, perdón. Ajá. Vamos a continuar. Dice la palabra de Dios, Mateo 6, 11 y 12. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bien, hermanos, vamos a hablar de este pan nuestro que nos habla aquí esta oración, ¿verdad? Es la cuarta y quinta petición de esta oración, ¿verdad? Que hizo Jesús. Y pues esta petición es para pedir por nuestras necesidades, ¿verdad? Ya hablábamos que las anteriores hablaban directamente de las necesidades de Dios. Ajá. Pero en estas peticiones ya dirigimos nuestras peticiones personales a Dios. Ajá. Porque pues Cristo nos enseña entonces que con esto, que así como Dios se preocupa por nuestras necesidades espirituales, pues Él también se ocupa de nuestras necesidades físicas, ¿verdad? Eso también es para Él importante. O sea, a Dios le importa todo lo que nos sucede, incluyendo el aspecto físico. Ajá. Hay muchos que estudian la palabra y dicen que esta porción de la palabra se refiere al que el pan, pues que se refiere a la palabra, ¿no? A un pan que sacie la parte espiritual. Pero yo en mi revelación que Dios me dio, porque lo he puesto en Dios, no se refiere a eso, hermanos. Habla literalmente del pan que sacia un aspecto físico de nuestras vidas, o sea, pedir por lo que necesitamos. Somos seres humanos y es obvio que necesitamos comida, sustento, un techo, trabajo y esas cosas. Y a Dios le interesa también, y también le interesa que nosotros vayamos con nuestras necesidades humanas delante de Él. Ajá. Entonces, Jesús nos enseña que el Dios que nos ha creado y que nos ha redimido en Cristo Jesús, pues también Él se interesa en totalidad, ¿verdad? Por nuestro ser. Él no solo le interesa nuestra alma, también le interesa nuestro cuerpo. Ajá. Todo lo que nos sucede a Él le interesa y Él es el único capaz realmente de satisfacer todas nuestras necesidades. Ajá. Entonces, vamos a ver qué quiere decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay 2 cosas fundamentales que vamos a aprender, ¿verdad? De esto. Uno es que tenemos que reconocer que nada es nuestro. Por eso cuando nosotros acudimos y Cristo dice, pongan todas sus necesidades delante de su Padre, ¿no? De Dios, es reconocer que nada es de nosotros, nada puede provenir de nosotros ni por nuestras fuerzas, ni por nuestros esfuerzos, ni porque trabaje 12 horas diarias, no. Todo proviene de Dios, ¿verdad? De nuestro Dios y Padre. Ajá. Y como Él ha creado todo, todo es suyo. Ajá. A Dios le pertenece todo. El Salmo 24:1, anótenlo, hermanos, por ahí, dice la palabra de Dios, que de Jehová es la tierra y su plenitud, ajá, el mundo y los que en él habitan. Por tanto, como nada es nuestro, debemos aprender a pedir todas las cosas de mano de Dios. Todas las cosas. Y reconocer que pues Dios es la fuente única de bendición. Ajá. Dice Santiago 1:7. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sobra de variación. Entonces, cuando Dios creó a Adán, hermanos, Él lo puso como administrador de todas las cosas. Ajá. Y en un sentido, todas las cosas le pertenecían. Dios se las entregó a Adán.
tenía derecho de usar todas las cosas porque Dios le había dado ese derecho. Pero a causa del pecado, de la caída de este Adán, pues se perdieron estos privilegios, ¿verdad? Perdimos el derecho a toda bendición externa en esta vida. Y miren, dice Jeremías, vamos rápidamente a Jeremías 5:25. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. ¿Lo tienes? Ahí no veo, son mis lentes. Si alguien lo tiene. La palabra de Dios dice así: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Entonces, fue a causa del pecado, hermanos, que esa provisión de Dios y esos derechos que Dios le había dado a Adán desaparecieron para nosotros. Entonces, los pecados aquí que menciona de Jeremías, él decía que pues, su pueblo, ¿verdad? A causa del pecado, ellos no reconocían a Dios como el Dios de la providencia, y esto les llevó a perder bendiciones, sus bendiciones. Entonces, algo importante es que nos enseña esta oración, es que todas las cosas provienen de Dios, nada nos pertenece. La segunda cosa fundamental que nos enseña esta porción de la Escritura es reconocer que dependemos de Dios en cada momento. Dependemos en Dios en cada momento. Jesús oraba a su Padre y decía: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque Jesús dependía incluso para esas cosas como la comida, la bebida y su calzado y su techo. Él dependía de su Padre. Entonces nosotros debemos aprender a reconocer que dependemos de Dios en cada momento. Entonces, Jesús nos quiere enseñar a depender cada día. Entonces, al decir pan, danos el pan, lo que se refiere es que pedimos, ¿verdad? Que Dios provea todas las cosas que necesitamos para la vida: la salud, el trabajo, fuerza, sabiduría, talento, nuestra familia, amigos. Todas las cosas debemos de pedírselas a Dios. Porque dependemos de Él y porque todo es suyo. Por eso, hermanos, Dios, hablando a través de Moisés, le dijo al pueblo de Israel que cuando vieran la bendición de Dios en la tierra prometida, tenían que cuidarse de decir: yo logré esto me lo gané. Vamos rápidamente a Deuteronomio 8, 17 y 18. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. Deuteronomio 8, 17 y 18. Amén. Dice así la palabra de Dios. 17 y 18. Sí. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, Jesús, Dios le hablaba al pueblo de Israel a través de Moisés y les decía: tengan cuidado, no se jacten en sus corazones, no se olviden en todo momento que todas las cosas yo se las doy, provienen de mí. Entonces, cuando Jesús dice el pan de cada día, entonces nos quiere enseñar a vivir un día a la vez, ¿verdad? Porque a veces estamos afanosos. Híjole, ya comí hoy, pero ay, Dios mío, ¿qué voy a comer mañana? O ay, ¿dónde voy a vivir mañana? Un día a la vez. Jesús por eso dice: el de cada día, dánoslo hoy. Vive un día a la vez. Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Por tanto, nuestra confianza
debe descansar solo en Él, no en ninguna cosa, en ningún otro hombre, ninguna criatura, sino solo en Dios y en su amor paternal. El Salmo 146:3 dice: no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿Por qué dice de los príncipes? Porque ellos representan una autoridad, ¿verdad? Un gobierno, un estado, Ellos representan poder y riqueza. Y Dios dice, no confíes en ellos. Nosotros no buscamos ayuda en los que nosotros creemos que pueden, ¿verdad? Y que tienen a lo mejor autoridad, poder y riqueza en esta tierra. No, Dios dice, no confíes en príncipes ni en hijo de hombre. ¿Por qué? Porque no hay en ellos salvación, sino solamente en Dios. Entonces Jesús desea y nos enseña que aprendamos a orar, no solo, ya la última parte, también no solo por nuestras necesidades, sino también por la de los demás. Porque dice el pan nuestro. No dice mi pan, no dice el pan de mi familia, el que me corresponde a mí, no. Dice nuestro. No solamente Jesús oraba por sus propias necesidades, él también traía mención las necesidades, quizá en ese momento de sus apóstoles, ¿verdad? Que caminaban con él. Pero lo que nos está enseñando es que también nosotros debemos aprender a orar por las necesidades de otros. No solo por las nuestras, no solo por nuestro pan, sino por el de otros también, por el de nuestros hermanos, siempre traer a la mente, pues a nuestros hermanos, las necesidades de todo el pueblo de Dios, de otros, de nuestro prójimo, esa es otra de las enseñanzas que nos da Jesús en esta porción de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y vamos a pasar ahora a la otra parte, dice, y perdónanos nuestras deudas. La oración dice deudas, pero ¿qué debíamos a Dios o qué deuda tenemos con Dios? Esta palabra viene de un griego que es ofeilema, que significa deuda, error, culpa o pecado. Bueno, pues la humanidad por naturaleza tiene una deuda eterna espiritual con Dios. Y nosotros que hemos conocido a Cristo, pues esa deuda ha sido pagada, pero aún tenemos una deuda diaria. Ahorita vamos a ver de qué se trata esa deuda. Entonces, ya dijimos que por naturaleza el ser humano nace en deuda con Dios. O sea, antes de conocer a Cristo, éramos enemigos de Dios. Dice la palabra de Dios que éramos enemigos de Dios y que la paga por nuestros pecados era la muerte. Estábamos condenados a muerte estando sin Cristo. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, hay una necesidad espiritual, una deuda que teníamos que saldar con Dios. Una deuda espiritual, una deuda de ética, de espiritual. Y nosotros no teníamos el precio suficiente nunca con nada de lo que hiciéramos, ni cumpliendo la ley era suficiente. Por lo tanto, la ley nos condenaba. No podíamos pagarla. No podíamos pagar esa deuda. En la caída de Adán nos condenó. Estábamos condenados a muerte. Pero llegó alguien, hermanos, que dijo, yo pago esa deuda y ese es Cristo. Entonces, vivimos en un mundo que está caído y aunque hayamos sido ya salvos, necesitamos, hermanos, tener una comunión con Dios, de que su Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, de nuestros miembros. Y para eso es necesario, hermanos, entonces, tener
una vida de santidad. Necesitamos la santidad. Y para que nosotros podamos alcanzar esa santificación, ya Cristo nos salvó. Cristo pagó nuestra deuda. Dijo, sí, está bien, yo voy. ¿Qué sigue? Bueno, ahora viene la santificación. Y para que nosotros podamos, hermanos, alcanzar esa santidad, necesitamos todos los días, diariamente, arrepentirnos por nuestros pecados. Entonces, estamos en ese proceso de santificación que comenzó ¿cuándo? Pues en el momento, ¿verdad? Que nosotros nos arrepentimos y fuimos a Cristo y reconocimos que éramos pecadores, pues ahora reconoces que eres pecador, ¿qué sigue? Pues ya no serlo. Y ese es el proceso de la santificación. Ajá. Pero para que este proceso continúe bien, ¿no? Sin estorbos, sin tropiezos, necesitamos arrepentirnos cada día de nuestros pecados. Por lo tanto, entramos a esta petición, ¿verdad? Esta petición es sobre perdón. ¿A quién va dirigida esta petición? ¿A quién la dirige Jesús? Pues al Padre. Al Padre la dirige a través, ahora nosotros a través de Cristo, ¿verdad? Y en comunión con el Espíritu Santo, cuando nos dirigimos al Padre, lo hacemos a través de Cristo. Como hemos dicho antes, entonces, nuestra deuda de pecado, pues ya la pagó Él. Ajá. Esto es para todos aquellos los que han entrado en un arrepentimiento genuino, los que verdaderamente han tenido un arrepentimiento genuino. Ajá, Cristo pagó con su sacrificio perfecto esta deuda y es por Él que pues en primera instancia fuimos nosotros perdonados, ¿verdad? Y entonces pasamos de ser enemigos de Dios por medio de Cristo a ser hijos de Dios. Ajá. A ser hijos de Dios. Y es por Él, entonces, que ahora podemos acercarnos cada día a pedir perdón a Dios. Por eso Jesús ora, perdona nuestras deudas. Pero viene otra parte. Así como nosotros perdonamos a los que nos deben, nuestros deudores. Entonces, hermanos, si Cristo ya pagó nuestra deuda, ¿somos o no deudores? ¿Por qué tenemos que orar que Él perdone nuestras deudas si Cristo ya pagó nuestra deuda? Vamos rápidamente a Romanos 8, del 11 al 14. Si alguien lo tiene, ¿le puede dar lectura, por favor? ¿Sí alguien lo tiene, hermanos? Romanos 8 del 11 al 14. A ver, ¿tú? Sí. La palabra de Dios dice así, 8 del 11 al 14, ¿verdad? Sí. Ok, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y entonces, hermanos, fíjense, Pablo dice que sí, antes teníamos una deuda impagable que nos condenaba a la muerte, pero viene Cristo y dice, yo pago mi deuda, yo pago esa deuda, yo pago la deuda de todos los hombres, ajá. Y entonces Él paga la deuda y dice Pablo que ahora sí somos deudores, pero ya no a la carne. Somos deudores al espíritu.
al Espíritu de Dios. Sí tenemos una deuda, hermanos. Y es por eso que la palabra de Dios cuando dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. No podemos ir al Padre a pedir perdón si antes, hermano, nosotros no hemos perdonado. Y en esta parte del perdón, la cuarta petición era el pan que nos sacia físicamente. Pero esta parte, hermanos, que es la quinta petición que habla sobre el perdón, esta es la parte, hermanos, que nos alimenta espiritualmente. Es la parte que nos alimenta espiritualmente. Y entonces, ¿cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores, verdad? ¿Cómo nosotros perdonamos? Dice Jesús, un día a la vez. Un día a la vez, ya no peques. Un día a la vez, perdona. Un día a la vez, ya no digas mentiras. Un día a la vez, ama a tu enemigo, como dice. Un día a la vez. Y actuando, hermanos, entonces de esa manera estamos cubriendo la deuda que nosotros tenemos. Ahora, ¿con quién? Con el Espíritu Santo. De manera entonces, hermanos, qué importante es este proceso de la santificación en el perdón. ¿Cristo nos perdonó cuando fue a la cruz del Calvario? Sí. Y ese perdón y esa redención, hermanos, no fue una licencia para seguir pecando. No fue una licencia para decir, ay, en fin, que llegando a la noche me pongo a cuentas con Dios y le pido perdón y Él me perdona. No, porque dice que aunque pagó nuestra deuda, nosotros seguimos siendo deudores. Y la manera en que nosotros cubrimos nuestra deuda es ya no pecando más. Es ya no pecando más. Y la manera en que nosotros ya no pecamos, no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas. Si tú le dices en tu mente todos los días, ya no voy a pecar, ya no voy a pecar, ya no voy a pecar, no vamos a poder hacerlo. Nuestra carne no nos lo permite. Pero si nosotros crecemos y nos afianzamos a través de la obra redentora y transformadora del Espíritu Santo, entonces de esa manera, hermanos, sí lo vamos a poder hacer. A través de dejar y permitir que el Espíritu Santo se manifieste y transforme nuestra vida, a través de eso sí lo vamos a poder hacer. ¿Y cómo lo vamos a lograr también? Pues a través de una relación muy cercana con Dios, con nuestro Dios. Esa es la única manera. Dice Primera de Juan 1:7. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, ¿quién? Cristo. Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, no se trata de que Cristo nos entregó una licencia para seguir pecando. Ándale, ahora ya es gratis, yo ya pagué la deuda. No, seguimos siendo deudores, pero ahora nuestra deuda la pagamos a Cristo. Ajá. Ahora tenemos una, ¿y cómo lo hacemos? Si tú perdonas a tus deudores, si tú en lugar de odiar amas, si tú ya no dices mentiras, si tú todas las cosas que ya vimos anteriormente cuando Jesús empezó a dar este sermón, Él nos habló de conducirnos siempre con la verdad, nos exhortó a no andar en adulterio, a no tener adulterio de mente ni adulterio de corazón, a amar a nuestros enemigos. Si nosotros hacemos todas esas cosas, entonces dice que nuestro Padre que está en el cielo también nos va a perdonar. Fíjense, hermanos, qué impactante es esto. Yo no puedo decir, estuve estudiando mucho esa palabra y yo veía muchos comentarios, muchos hermanos que hablan sobre este pasaje y ellos hablan y dicen, sí, hermano, todos los días tú puedes ir a cuentas con Dios y de tus pecados y Él te va a perdonar. Yo te hago esta pregunta. Supongamos que pasa un día
Y en ese día, hermanos, tú te levantas y tú dices, hoy, Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Hoy voy a escuchar a tu voz y solamente tu voz. Y llega la noche, hermanos, y vas a tu aposento con el Señor. ¿Y qué crees? Resulta que hoy no pecaste. ¿Suena ficticio? Sí, porque nos han llenado la cabeza, hermanos, de que somos pecadores y que nuestra carne, pero si verdaderamente nosotros dejamos obrar al Espíritu Santo, es lo que Cristo, ese es el fin de Cristo, nuestra santificación. Entonces, llegas a tu aposento y resulta que hoy no pecaste. Mi pregunta es, ¿tienes que pedir perdón o no? Es una pregunta para pensar. Hoy no pecaste, llegas a tu aposento, ¿pides o no perdón? Cada día, hermanos, tenemos una deuda. Somos deudores. Cristo la pagó, sí, y ahora tenemos una deuda con Cristo. Seguimos siendo deudores, dice Pablo. Y no se trata de aumentar nuestra deuda con más pecados. No, se trata ahora de disminuirla. Se trata ahora de hacer menos. Ajá, ese es el camino de la santificación y es el camino, hermanos, para alcanzar el perdón de Dios. Por eso dice, primero, si perdonamos nosotros las ofensas de nuestros deudores, entonces Dios también nos va a perdonar. Ajá. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Ajá. Entonces, nuestra oración, hermanos, no añade ni quita al sacrificio perfecto de Cristo. Ajá. Eso no añade ni quita. Cristo ya lo hizo una vez y para siempre. Ajá. Es verdad que la base de nuestro perdón diario ha sido establecida una vez y por todas, ajá, a través de la expiación hecha por Cristo. No es necesario añadir nada y no se puede añadir nada a ese sacrificio perfecto. Pero esta limpieza total y objetiva necesita una aplicación diaria, por la sencilla razón, pues, de que somos deudores a Cristo, ajá, a causa de nuestros pecados por los que Él ya pagó una vez y para siempre. Este hecho, entonces, nos da la confianza, la certeza, ¿verdad? Que por medio de la comunión con Dios, nuestras deudas son perdonadas. Y por eso podemos decir, perdónanos nuestras deudas, porque en efecto las hay. Sí somos deudores aún, somos deudores, pero Dios perdona a través de Cristo, a través de Cristo. Ajá. Entonces, tenemos una necesidad diaria, hermanos, de arrepentimiento. Ajá. Puede llegar el día en que tú digas, hoy no pequé, y sería lo óptimo, porque Cristo demanda eso de nosotros, que cada día tomemos nuestra cruz, dice, y lo sigamos. Y tomar nuestra cruz es sacrificar nuestra carne, nuestro yo, y darle lugar a Él. Ajá. Y eso implica que puede llegar un día el que digamos, hoy no pequé, y está bien, ese es el objetivo, y aún así tenemos que ir a pedir perdón a Dios, ajá, pero a través de nuestras obras de justicia manifiestas a través del Espíritu Santo, cuando tú hoy dijiste, no, yo ya no voy a mentir, porque Dios me ha dicho que me debo de conducir con la verdad, en automático tu deuda, hermano, tu deuda que tú tienes hacia tu prójimo, el prójimo contra ti, tu Padre Celestial que está en el cielo, la quita. Es cubierta. O si tú dices el día de hoy, Cristo me ha enseñado que ya debo abandonar el adulterio, que si mi ojo me es ocasión de pecar, que lo quite de mi cuerpo. Y tú tratas de conducirte con limpieza en tu vida, entonces tú estás
En ese momento tu Padre está cubriendo tu deuda y la quita. Está perdonando tu deuda. Porque es a través de esas obras de justicia manifestadas por la obra transformadora y redentora del Espíritu Santo que accedemos a ese perdón de nuestro Padre que está en el cielo. Ajá. Entonces, tenemos también nosotros el deber entonces de perdonar, y es otra de las enseñanzas, ¿verdad? Entendemos que hemos sido perdonados, ajá. No lo merecíamos, pero Cristo fue y murió por nosotros para darnos perdón y redención, ajá, por gracia. Entonces, nuestro concepto de perdón debe de cambiar, hermanos, a partir de esta revelación, debe de cambiar, ajá, acorde con lo que Jesús nos está enseñando. Es obvio que, y muchas de las cosas que Jesús nos enseña, que no son como nosotros creíamos, no es como en nuestra mente lo hemos imaginado y pensado, porque nuestros conceptos humanos no son como los conceptos de Dios. Entonces, esta parte del perdón, el perdón en sí mismo, no es como nosotros pensamos. Cristo tiene otro concepto completamente sobre el perdón. Entonces dice, yo ya te perdoné, yo ya hice la obra, morí por tus pecados en la cruz. Y ahora tú, ¿qué tienes que hacer? ¿Tú qué tienes que hacer? Pues a través del tú perdonar, del tú amar, del tú ya no mentir, de tú esto, entonces a través de eso accedes al perdón de tu Padre. Porque ese es el camino de la santificación. Entonces, debemos extender también nuestro perdón a los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios así lo ordena. Efesios 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, nosotros no podemos ser perdonados a menos que perdonemos. Y bueno, hermanos, pues esto es lo que yo les quería compartir. Voy a ceder la palabra en este momento a mi hermano Jorge. Amén. Tomo la palabra y le pido al Señor su fortaleza y dirección para continuar en unidad de corazón y de espíritu con este tema. Decidí tomar la porción en Mateo capítulo 6 del 25 al 34 y le pido a alguien que la tenga lista, que la haya encontrado, que la lea. Mateo 6 del 25 al 34. ¿Quién la puede leer? Amén. Dice así la escritura, Mateo 6, 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno,
Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Gracias, gracias, pastora. Ya puedes cerrar tu micrófono. Voy a hacer algunos comentarios y empiezo por el comentario del título de este pasaje. Este pasaje también está en Lucas 12, no lo vamos a leer de Lucas 12, pero debemos saber que Lucas 12 también lo menciona. Por lo tanto, es un pasaje muy importante que el Señor nos ha dejado para meditarlo y vivirlo y entenderlo. Ahora, el título del pasaje es de los compiladores de la Biblia y le pusieron el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Por alguna razón lo hicieron. El afán sí lo menciona el Señor Jesucristo, lo menciona varias veces, que no nos afanemos. ¿Qué significa el afán? Afán, me fui al diccionario de la lengua y varios diccionarios. ¿Qué significa afán? Afán significa trabajo excesivo, mortificación con congoja, trabajo vehemente para conseguir alguna cosa, la desgracia de quien no logra mejorar su situación, procurándolo con afán. Aquí se nota la lucha del hombre por alcanzar sus objetivos, su supervivencia o cuantas cosas se haya propuesto. Y esa lucha estamos pensando que el Señor no quiere que la tengamos por las razones que vamos a ver posteriormente, pero eso significa afán. Afán, afanar, trabajo excesivo, mortificación con congoja, un trabajo vehemente, una obsesión por conseguir alguna cosa y no lograrlo, no lograr mejorar una situación y procurándolo con afán, trabajo, sin gozo, trabajo sin esperanza. Y ansiedad, ¿qué significa? Pues ansiedad de la palabra ansia, angustiado, una vez más congoja o fatiga, que causa en el cuerpo inquietud o agitación violenta. También significa angustia, aflicción del ánimo, algo más y aplicado a cosas que sucedían en alguna época, que significa respuesta a la tortura o al tormento que algunas personas estaban sujetas por diferentes razones. Ansiedad también suele acompañar a muchas enfermedades, la ansiedad acompaña a muchas enfermedades, algunas de ellas agudas, que no permiten sosiego a los enfermos. Me vino el caso de Job en la Biblia, ¿verdad? Con estos problemas de salud en su piel tremendos, quien tiene ansia o vehemencia de alguna cosa. Estos dos títulos, afán y ansiedad, engloban mucho del sentimiento del hombre y aún del cristiano y la cristiana y de cualquier edad. En la vejez, los que hemos llegado a esa edad, pues hay muchos temas. En la juventud hay otros temas, en la edad madura hay otros temas y todos, si no son enfocados de una manera adecuada a través de la palabra de Dios,
pues producen grandes daños y roban definitivamente la bendición que Dios tiene para nosotros. Por eso dice el versículo 25, y es una exhortación directa. Dijo Jesús, no os afanéis por vuestra vida. Él no dijo, no te afanes mucho, no, no te afanes un poco, no, él dijo, no te afanes por vuestra vida. Y yo me puse a recordar en mis conceptos de conocimiento, tanto secular como bíblico, qué es la palabra vida, qué significa vida, porque aquí Jesús la menciona directamente. No os afanéis por vuestra vida. Me fui al diccionario secular que dice, la vida es una fuerza, es una actividad interna, sustancial, mediante la que obra el ser y la posee. También encontré esta otra definición. La vida es la unión del alma y el cuerpo. Es una definición secular que encontré en un diccionario secular. En otro encontré esta definición, la vida es las acciones del ser. Bueno, esto es lo que el mundo secular conoce de la vida. Pero la palabra de Dios que nos ha dado de información sobre la vida y que la está poniendo como centro, Cristo, que no nos afanemos por nuestra vida. Y yo me llevó la palabra Génesis 2:7. Vamos, lo voy a leer yo, pero si quieres verlo en tu Biblia. Génesis 2:7 nos habla de la vida. La vida, cómo entró, cómo llegó. Y me abrió totalmente el panorama, me recordó muchos conceptos, porque Génesis 1 pues habla de la creación, no lo vamos a leer. Pero en Génesis 2 hay una nueva narrativa de la creación, dice el hombre en el huerto del Edén. En el principio no había vida en la tierra, estaba desordenada y vacía, quiere decir que no había vida. Dice que estaba desordenada y vacía, Génesis 1:2. Entonces empieza la creación y empieza algún tipo de expansiones y astros y vida inanimada, o sea, no, en los astros no están considerados como vida. La vida empieza cuando la tierra produce hierba. Es una vida vegetal de un tipo y la vida vegetal le da vida a los animales de otro tipo de vida. Pero la vida a la que se refiere Cristo es exactamente, dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Amén. La vida del hombre, no estoy hablando de los animalitos que también tienen vida y está aquí en la creación, o de los árboles, o de la hierba. No, ese es otro tipo de vida. Pero la vida a la que se refiere Cristo, la vida del hombre, viene directamente de Dios. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Miren, he leído bastante y los hombres, los seres humanos, científicos, doctores, médicos, muchos de ellos ven morir a las personas y ha habido algunos que han querido ver cuánto pesa la vida. Entonces pesan al moribundo con una báscula muy exacta y ya que murió, está inerte, lo vuelven a pesar y dicen, la vida pesó tantos gramos, porque el hombre cuando murió perdió tantos gramos, la vida pesa tanto.
algo muy simplista. Literalmente sabemos que Dios, por medio de Dios, entró la vida en el hombre. No había nada de vida en la tierra. Por medio de Dios entró la vida en el hombre. No ha habido científico que pueda explicar esto. Se quedan con teorías y se quedan callados. Tampoco el Génesis menciona vida fuera de la tierra. Este tipo de vida fuera de la tierra no lo toca la Biblia, solamente en la tierra. Conclusión, dos cosas vienen de Dios, la vida y el cuerpo. Amén, la vida y el cuerpo. Ahora, el desafío consiste en confiar, porque a lo largo del texto va hablando de la lucha del hombre sobre este asunto. El cuerpo necesita alimento. No, al revés. La vida para ser sustentada necesita alimento. Una persona sin alimento, sin beber agua, sin comer, tiene los días contados. Se le va a ir la vida, va a morir. El cuerpo necesita el vestido, la protección desde el principio, pues incluso Dios proveyó unas pieles ahí para la primera pareja. Entonces, la vida necesita el sustento, el alimento, como decía Yazaret, es físico el alimento, es el pan de cada día, lo que comemos y bebemos, lo que sustenta nuestra vida. Ahora, dice aquí, muy interesante, versículo 26, no desde el 25, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Aquí vemos claramente que la vida requiere alimento y sustento, y el cuerpo requiere vestido. Y entonces la pregunta que hace el Señor es, ¿no es la vida más que el alimento? Y aquí hay un asunto que nos está a veces atormentando, y decimos, ¿qué le he dado demasiada importancia al alimento y demasiada poca importancia a la vida? Y muchos llegamos a la conclusión que muchas veces el alimento nos quita vida. Un alimento mal seleccionado, un alimento mal en porciones o en calidad, va a reducir tu vida cada vez que los científicos de la humanidad dicen, pues ahora encontramos que tal tipo de gente tiene una restricción de vida por lo que ha comido y porque le ha dado más importancia al alimento que a la vida. Y Jesús nos está diciendo lo contrario, dale más importancia a la vida que al alimento, porque la vida la dio Dios y el alimento pues lo tomas de la tierra. Y lo mismo dice con el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es más importante, el vestido o el cuerpo? Pues más importante el cuerpo, lo dio Dios. El vestido, pues lo produce el mundo, las modas, los tejidos, las telas, etcétera. Creo que poniendo orden en esas dos áreas que son muy importantes y que además se pueden hacer extensivas a mucho más de nuestro existir sobre la tierra, tendríamos y tenemos más riqueza en Cristo en el tiempo que pasemos de vida en esta tierra. Y pone el ejemplo, como parabólico, esta parábola. Las aves del cielo, dice, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora que es primavera,
no más hay que salir a ver a los árboles y están llenos de pajaritos. ¿Y de dónde salieron tantos pajaritos? ¿Quién los cuidó? Están en los árboles, en el invierno, ¿cómo subsistieron? ¿Cuándo nacieron? Allí están, Dios los cuida. Puso el ejemplo de los pajaritos y así pues las lagartijas, los gusanitos y cuántos encuentran su alimento, ¿verdad? En la provisión de Dios. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Y yo pues me preguntaba por qué menciona esto. Pues es que mira, a los pajaritos no tienen manera de almacenar su grano, pero los hombres sí, han hecho almacenes. Los pajaritos no pueden cambiar el terreno donde viven y les están quemando los árboles donde viven y todo, pero los hombres sí pueden tomar sus decisiones para sobrevivir. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Dios nos ha dado una inteligencia para sobrevivir y multiplicarnos sobre la tierra. Valemos mucho más, nos ha dado inteligencia y creatividad. Hay una pregunta en el 27 que yo no la entendía, pero la investigué. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo son 45 centímetros y en aquella época era lo que crecía un niño hasta llegar a la madurez. Un niño que llega cuando se acaba la niñez, 12 años, tiene una estatura, pues súmale 45 centímetros y ese es un codo y eso es lo que Dios le da al niño. Es un término normal. Hay unos más altos, otros más bajos, pero 45 centímetros, un codo, el crecimiento final de la niñez a la madurez. ¿Y quién puede cambiar esto? Pues ha habido científicos que han dado pastillas, hormonas para que alguien crezca más. Yo no he oído que dé resultado. Nadie ha podido cambiar la estatura que va a tener una persona. Dios la da. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Pues los lirios del campo son bellísimos. Quizás no sean los lirios que conocemos, eran otro tipo de lirios, y menciona a Salomón, glorioso, que se vestía muy elegante, pues no era tan fino, tan elegante como estos lirios, y esta hierba del campo, cuando se seca, pues la usaban para calentar los hornos donde hacían el pan. Dice, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Ay, caramba, poca fe. ¿Seremos hombres de poca fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe de la que habla Jesús? La fe de la que habla Jesús y que hizo una exhortación muy directa. Podemos dar algunos temas. Es el conocimiento del Padre. Y hay parte de la fe, conocer a Dios. Dijo Jesucristo, esta es la vida eterna, que conozcan a ti, a Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La fe es producida por haber recibido el amor de Dios, su misericordia, su justicia. Nadie va a tener fe, esta fe de la que habla Jesús, si no conoce a Dios en su amor, en su misericordia y su justicia, en su poder y en su sabiduría, entre otros atributos que tiene Dios. Por eso en la oración de poder, y así le llamo, la oración de Jesús al Padre, demuestra tal conocimiento. Dice que el conocimiento de Dios no se manifiesta por palabrería. Y compara a los gentiles
que pues sí acuden a la palabrería, ¿verdad? Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Vean que los gentiles pues andan como queriendo imitar a lo que es verdadero, a la relación con Dios, pero sin tenerla. Y hasta dicen, uy, nos va mejor que a ustedes cristianos, dice algún gentil. Busco el sustento y me sobra el sustento, busco esto. Y bueno, ya el salmista David decía, no te desanimes por ver a los impíos que les va muy bien sobre la tierra, no. Los gentiles buscan estas cosas, la provisión, el vestido, todo. Dice, pero no en base a la confianza en Dios. Y aquí hay algo que es muy importante y que debemos saber. No es lo mismo obtener las cosas porque Dios te las dio. Muy buenas citas de Yazaret que nos aclaran perfectamente que lo que viene de Dios tiene una bendición y lo que viene del hombre pues no la tiene. Ahora en el conflicto que hay, salió a colación el oro de este mundo. ¿Quién tiene el oro de las naciones? Y que a una nación pues ya le decomisaron su oro. Y otra nación dice, ay, ¿qué pasa con mi oro? Me la irán a decomisar, mejor me lo traigo. Y andan en pos del oro, ¿verdad? Y es donde han puesto las naciones de este mundo hoy en día, es lo que ya no son las monedas, ya volvieron al oro, pero dice aquí, los gentiles buscan estas cosas y andan enloquecidos, pero los que somos hijos de Dios, del Padre, dependemos y sabemos que Él sabe. Mira esta frase tan bonita, yo sé que Dios sabe lo que yo necesito. No lo que yo quiero, lo que yo necesito. A ver, repítela. Yo sé que Dios sabe lo que yo necesito y puedo estar tranquilo. Hoy y mañana vendré con Dios, como muy bien lo explicó Yazaret, y le diré, yo sé que tú sabes lo que yo necesito mañana y estaré tranquilo y tendré paz. Y cada día lo haré porque esa es la voluntad de Dios. Ya lo vimos en el comentario que hizo Yazaret, extraordinario, y ya lo estamos viendo en esto del afán y la ansiedad, que termina diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. El afán está presente, pero hay el afán que enferma, el afán que mata por las preocupaciones o el afán que nos lleva a confiar en Dios y tener paz. Mañana traerá su afán. Toda esta bendición se prolonga de un día a otro y pasa de un día a otro, así eternamente. Dice el Señor, yo los diseñé para que vivan un día a la vez. No nos pusimos de acuerdo, pero el Espíritu Santo nos dio esta revelación. Un día a la vez. Basta cada día su propio mal. Y aquí esta terminación de su propio mal, también se la pedí a Dios que me la interpretara y me dijera qué quiere decir esto de su propio mal. Pues el Señor dice, vivir en la tierra es difícil. Está llena de pecado. Cuando Adán salió, ganarás el pan con el sudor de tu frente,
A Eva le dijo, parirás con dolor, y de ahí en adelante luchar con el mal. Pero en el nombre de Jesús, cada día el mal se convierte en bendición. Cada día tenemos esa batalla. No está ganada la de mañana. Hoy la terminamos hoy. Y le damos gracias a Dios que la hemos podido terminar. Mañana la vamos a emprender desde temprano. Y yo te propongo, escucha que me oyes hoy, con todo lo que hemos aprendido. Agachemos la cabeza y hagamos una oración. La persona que se mueve en la justicia del reino, reposamos en Cristo y veremos resultados de acuerdo a la misma justicia de Dios. Hay un toque de Dios en nosotros, en nuestro paso por esta tierra, pero también hay tesoros en el cielo. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Aquellas personas que por primera vez han oído un mensaje semejante y han oído la voz de Cristo llamándolos a su rebaño, invitándolos a ser hijos de Dios. No te resistas esta noche. Hoy tú recibirás el mayor regalo que jamás pudiste pensar que ibas a recibir. La atención de Dios sobre tu vida, que ha sido desde antes de que nacieras. Él te conocía, pero hoy estás listo para responderle al llamado que Él hace sobre tu vida y arrepentirte de esa deuda inmensa de pecado que tienes y que todos tenemos para con Dios, y decirle que te arrepientes y que deseas ser una persona diferente, pero ya no según el mundo, sino según las enseñanzas del reino de Dios y el poder de Dios sobre tu vida, que no sabes cómo va a ser, pero lo confías y tienes una fe que empieza, porque la fe empieza como un grano de mostaza, que se siembra en buena tierra y después da un árbol que protege a muchas aves del campo. Serás un árbol poderoso si continúas en la fe de Cristo, dice el Señor. Entrega tu vida, arrepiente de tus pecados, confía en Cristo para la expiación de tus pecados y cada día ven a Él en oración, como has aprendido en estas lecciones. Y continúa así, continúa por el tiempo que el Señor te dé. Estás formándote para su reino. Si has sido sincero, el Señor está contigo y estará por la eternidad. Te damos gracias, Dios, por este día. Lo vemos terminar y terminar bien, porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Grande es tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos terminado ya nuestro discipulado del día de hoy. El día de hoy. Sean ustedes bendecidos como lo he sido yo con la palabra y la presencia de Dios. Amén. Nos despedimos. Bendiciones, hermanos.